Bien, buenas noches. Eh, el día de hoy vamos a presentar un breve resumen y detallar algunas críticas que se le hace al libro El Derecho Ambiental del siglo XXI. Siguiente, por favor. Los expositores somos Alexandra Garrido, Rosemary Almerco, Gale de la Cruz en persona y Pablo Alvarado. Bien, pasemos al siguiente. A ver. Bien, en cuanto al derecho ambiental del siglo XXI, reflexiones para reformas necesarias. Siguiente, por favor. Se plantea al derecho ambiental como una tecnología social de cambio, ¿no? Se dice que hay transiciones ecológicas en, en, van a surgir como procesos forzosos a través del tiempo que van a generar algunos cambios, ¿no? En este sistema capitalista que se tiene, que se, que se ha hecho notar como que deja desigualdades sociales, ¿no? Y para que estas transiciones puedan quedarse uh, en el derecho ambiental, ¿no? Dentro de un panorama de políticas y normas, se plantea que el derecho ambiental funcione como una tecnología social para que funcione para las actuales y futuras generaciones. En ello debe tenerse en cuenta, ¿no?, que el Estado debe ser un Estado ecológico de derecho, y eso implica una ecologización de los derechos humanos, y también plantear el cambio ideológico a partir de una ética ambiental, ¿no? En el ámbito de políticas públicas, ¿no? Que el mismo Estado promueva, planifique, ¿no?, dentro de los límites que se plantea en el planeta mismo, ¿no?, los recursos y elementos ambientales. Bien, en cuanto a ello, se debe tener en cuenta algunos indicadores, ¿no?, que se plantea en la lectura. Indicadores para qué, ¿no? Para evaluar la eficiencia y la eficacia del derecho ambiental en cuanto el Estado ecológico de derecho cree normas y políticas, ¿no? Estas deben interpretarse a partir de una fase dinámica, ¿no?, en cuanto a su aplicación. Y estos indicadores deben ser, pues, de temas como institucionales, sustanciales, procesales, de control ciudadano y jurisdiccional. Eh, Aparte, también el derecho ambiental debe ser adaptable y debe ser ágil, ¿no? Aparte de ser eficiente y eficaz, ¿no? Ello en cuanto a todas las instituciones y los instrumentos deben estar destinados a facilitar, pues, la flexibilidad, la resiliencia y la gestión dinámica, ¿no?, la gobernabilidad que se pueda adaptar a los cambios socioecológicos. Asimismo, se promueve dentro de esta flexibilidad y adaptabilidad el manejo, pues, de una relación con la economía y sus nuevas formas, y que se cree un rol dinámico en el mercado verde. Y así, en todo esto que se menciona, ¿no?, estas características, se llegaría a formar una justicia ecológica. Y es precisamente lo que nos conlleva a hablar del siguiente punto, por favor, la siguiente diapositiva, con la lectura de la justicia ecológica del siglo XXI. Siguiente, ahí está, sí, está bien. ¿Qué nos plantea este autor? Que la justicia ecológica o la justicia ambiental que actualmente tenemos debe transformarse en una justicia ecológica. Esta porque, teniendo en cuenta los aspectos que posee nuestra actual justicia ambiental, que tiene aspectos nacionales, internacionales, económicos, legales, científicos, éticos, etcétera, tiene la posibilidad de evolucionar, y esa evolución debe llevarse a la justicia ecológica. Para que ocurra dicha transformación debe ser necesaria una nueva ética planetaria, ¿no? Como decía anteriormente, esos límites que se plantean el mismo ambiente, ¿no? Y dentro de esta ética planetaria tenemos tres principios que se deben seguir. Por ejemplo, el principio de sostenibilidad ecológica y resiliencia, ¿no? En cuanto a la justicia ecológica, debería
lograr la protección y el restablecimiento de la integridad de los ecosistemas, ¿no? Mantener y mejorar la resiliencia de los ecosistemas socioecológicos. En cuanto al principio de equidad intrageneracional, sirve la justicia para promover una distribución justa y equitativa de los beneficios de la naturaleza, de manera que estos recursos sean utilizados y gestionados dentro de los límites del principio de sostenibilidad ecológica y resiliencia, que es el primero que comentamos. Y el otro principio es el principio de equidad intergeneracional, que sirve para que la justicia proporcione un acceso equitativo a los beneficios de la naturaleza a cada generación sucesiva. Y ahí podemos plantear que esta justicia ecológica que se plantea debe ampliar el tema de la legitimidad, los destinatarios y también los que puedan acceder a la defensa de los derechos ambientales, sea cualquier persona, ¿no? Y que también proteja a la mayor cantidad de personas. Por ejemplo, esto incluye a los defensores pues, ambientales, que muchas veces han sido afectados en sus derechos. Y esto podemos verlo también en el acuerdo de Escazú, que en líneas generales plantea, ¿no?, una mayor protección. Y también, aunado a ello, plantea que haya personalidad jurídica a la naturaleza, a sus elementos mismos, y no solamente quedarse pues en este ámbito de protección de vidas humanas, ¿no?, sino de la vida en general, ¿no? Y en cuanto a ello, nos podemos remitir pues a principios ambientales de progresividad, de no regresión e indubio pro natura, ¿no? Este aspecto que conlleva, ¿no?, a un elenco de destinatarios de dimensiones espaciales, temporales y biocéntricas. Y aquí partimos para por favor, la siguiente diapositiva. A ver, siguiente, por favor. El derecho de la naturaleza, ¿no? Fundamentos y protección por el Estado ecológico de derecho en América Latina. Siguiente, por favor. Ahí sí. Se dice que debemos partir, pues, dejar de lado al antropocentrismo y llegar a lo biocéntrico y ecocéntrico. ¿Qué implica esto? Si bien podemos notar en la mayoría de las normativas y de los procesos que no son específicamente ambientales, incluso son pocos, ¿no?, los que se han promovido. Esa visión antropocéntrica que se tiene de la época pues, de los colonizadores conlleva un hiperconsumo de bienes de la naturaleza en cuanto a necesidades que tiene el ser humano, ¿no? Y en base a ello se defienden los recursos o algunos derechos ambientales. Entonces debemos dejar de lado ello y promover una justicia ambiental, revalorizando la naturaleza, los valores intrínsecos que ésta tiene, ¿no? Y que bueno, de ahí viene, ¿no?, esta nueva perspectiva, ¿no?, la perspectiva biocéntrica y la ecocéntrica. Estos fundamentos estarían centrados en que la nueva ética que se tenga para los animales, para las plantas, es precisamente otorgarles esa personalidad jurídica, ¿no?, en base a la diversidad cultural, la pluralidad jurídica, ¿no?, y dejar de lado estas cuestiones antropocéntricas que han llevado, esa visión antropocéntrica que han llevado al extractivismo, a abusos de hiperconsumo, como lo mencionaba, ¿no? Promover sobre todo un derecho ecologizado. Y bueno, eso sería lo que se plantea. A ver, mi siguiente compañero va a pasar a exponer, o compañera Rosemary. Sí, buenas noches. Gracias, Galia. El texto que me ha tocado exponer son tres. El primero es el dilema jurídico respecto a los derechos de la naturaleza. Siguiente, por favor.
Bien, básicamente en ese artículo el autor señala que el dilema jurídico respecto a los derechos de la naturaleza no está en resolver a favor o en contra de los derechos de naturaleza y del derecho ambiental, sino que el problema de fondo radica en cómo superar las causas que impiden la efectivización de la aplicación del derecho y de los derechos de la naturaleza. En ese sentido, señala que el enfoque de los derechos de la naturaleza frente al derecho ambiental clásico plantea dos perspectivas distintas, la orientación antropocéntrica y el biocentrismo. La orientación antropocéntrica señala que divide al sujeto con el objeto. En este caso, el objeto sería la naturaleza y el sujeto el ser humano. Esto se explicaba de una filosofía cartesiana. Entonces, solamente se protegía la naturaleza porque le era útil al ser humano. En cambio, en el biocentrismo, plantea un enfoque de la naturaleza como sujeto de derechos, plantea una reorientación de la relación entre el ser humano y la naturaleza, ya que con el biocentrismo se plantea que nosotros somos parte de la naturaleza como cualquier otra especie. Por lo tanto, hay un enfoque de objeto prefiriendo sobre al sujeto. Se prefiere más al objeto, en este caso la naturaleza, que el objeto. Siguiente, por favor. Además, el autor sostiene que en el caso que se reconozca derechos a la naturaleza, podría ser que se eleve la necesidad de protegerla de manera más rigurosa mediante una orientación biocéntrica. Sin embargo, no resolvería el problema de la efectividad de la efectividad de los derechos ambientales, ya que si bien es cierto implicaría una innovación jurídica, no sería lo suficiente para superar la falta de eficacia y eficiencia del derecho ambiental. Por lo tanto, para el autor, reconocer derechos a la naturaleza y entidades no humanas no es sino otra forma de seguir en el enfoque antropocéntrico, personificando la naturaleza. Prácticamente la naturaleza lo tomaremos como el sujeto para el cual se le reconocería derechos. Y aún así, ese autor señala que cuáles serían las obligaciones que tendría la naturaleza, porque todo sujeto tiene una dualidad, tiene tantos derechos, pero también tiene obligaciones. Pero en este caso, si se le reconocería a la naturaleza como un sujeto de derecho, no tendría acciones. Por lo tanto, esa teoría no la comparte el autor. Siguiente, por favor. Asimismo, el autor señala una posición del autor Betaille, también la compartimos. Esta señala que la naturaleza, para ser protegida, no necesariamente debe ser reconocida como sujeto de derecho, ya que para él no es la única solución para salvar el planeta. En esas líneas sostiene que el problema en realidad gira en torno a cómo lograr la aplicación efectiva de las normas protectoras ambientales, toda vez que la teoría de los derechos de la naturaleza como el derecho ambiental clásico enfrentan los mismos problemas. Esto es, por ejemplo, la coherencia normativa, el sancionamiento disuasorio, corrupción como obstáculo, parcialidad e independencia de los jueces. Nosotros muy bien sabemos que un proceso contencioso administrativo puede durar muchos años, puede llegar a incluso durar más de 5 años. Entonces, este problema no permite que se logre una efectivización de los problemas ambientales. Por ejemplo, últimamente tenemos conocimiento que recién las mineras están pagando deudas que tenían con la SUNAT después de casi 10 años. Entonces, para este autor señala que en realidad son estos problemas, por ejemplo, la coherencia normativa, la independencia e imparcialidad de los jueces, el sancionamiento disuasorio, que en realidad estos son los problemas que impiden la efectivización del derecho ambiental y no tanto que no se le reconozca como sujeto de derecho. Siguiente, por favor. Esta ya es otra lectura de los derechos de los ecosistemas. Siguiente. En esta lectura el autor considera, bueno, él habla de su país, en Costa Rica, para él es innecesario hablar de los derechos de los ecosistemas, puesto que existe un que permiten tomar acciones en defensa de la biodiversidad. Sin embargo, estas, a pesar de que han sido desarrolladas jurisprudencialmente, tienen el mismo problema que ya se había identificado antes, la efectividad de los derechos ambientales.
ya que ha faltado que los jueces apliquen de manera correctamente estas leyes que ha reconocido Costa Rica en diversos cuerpos normativos. En esa línea indica que la razón de la inefectividad de la protección es más compleja, pues está ante un problema epistemológico y transicional, dado que las limitaciones han sido impuestas por el mismo sistema que ha visto a la naturaleza como una cosa desde hace siglos. En ese sentido, el autor señala que en realidad el problema radica en que el medio ambiente aún sigue siendo considerado como un objeto y por lo tanto aún no se le reconoce como tal y su cuidado que es necesario manifestar. Siguiente. Por último, la tercera lectura que me ha tocado a mi parte exponer es Avances del Derecho Constitucional Ambiental Colombiano, una mirada desde la interpretación jurisprudencial. Básicamente, el mismo título nos dice de qué trata el texto. Siguiente, por favor. En ese sentido, el artículo aborda el panorama y algunos de los más importantes avances que tiene Colombia en su materia ambiental desde que se dio la Constitución Política de 1991, ya que en su artículo 79 estableció lo siguiente: todas las personas tienen el derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantiza la participación de la comunidad en las decisiones que pueden afectar el derecho a un ambiente sano. En esa línea, el artículo presenta algunos de los avances que en materia constitucional se han dado en Colombia a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, señalando los aportes jurisprudenciales, los cuales han constituido un hito en la protección de los derechos ambientales. Siguiente. En ese sentido, señala que para la Corte Constitucional colombiana, ya que se había abordado en ese artículo todos los pronunciamientos que ha tenido la Corte Constitucional, señala que la jurisprudencia constitucional vertida sobre la defensa del medio natural y el entorno ecológico han desembocado en la existencia de diversos enfoques jurídicos que vienen a tratarse en en tres visiones: antropocéntrica, biocéntrica y ecocéntricas. Básicamente, la antropocéntrica señala que la naturaleza se debe cuidar debido a que le sirve al ser humano. La biocéntrica se señala que nosotros somos parte de la naturaleza y por ende se debe cuidar. Y la ecocéntrica va mucho más allá, ya que señala que nosotros somos parte de la naturaleza igual que cualquier otra especie y que permite que nuestra supervivencia siga efectuando a lo largo de los años. Por lo tanto, se reconoce que el medio ambiente es muy importante para cuidarlo. Siguiente, por favor. En esa línea, la Corte Constitucional Colombiana plantea que esta constitución ecológica, se señala así porque ha desarrollado varios artículos en defensa del medio ambiente, tiene dentro del ordenamiento colombiano una triple dimensión. De un lado, la protección al medio ambiente como un principio que irradia todo el orden jurídico, puesto que es obligación del Estado proteger todas las riquezas naturales de la nación. De otro lado, aparece como derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales. Y finalmente, de la Constitución ecológica derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares. En ese sentido, el autor, tal como se había señalado al inicio, señala que el país de Colombia ha sufrido un montón de diversos aportes jurisprudenciales que ha aportado a poder señalar que tienen una constitución ecológica, ya que reconocen la importancia del derecho al medio ambiente y también la importancia a su cuidado. Siguiente, por favor. Finalmente desarrolla que el derecho de propiedad no es absoluto y que no se puede abusar de la explotación de la misma en contra de los principios que tienen que ver con la protección del ambiente y de los recursos naturales. En ese sentido, el Tribunal Constitucional colombiano, a partir de una visión ecológica que establece la Constitución política, así como sus aportes jurisprudenciales, señala que el legislador podría poner límites o condiciones que restrinjan el ejercicio abusivo de la propiedad privada en perjuicio del medio ambiente.
siempre y cuando que dichas restricciones sean razonables y proporcionadas, de modo que no afecten al núcleo esencial del derecho de la propiedad. Eso sería todo. Gracias. Bien, continuando con esta presentación, el quien les habla va a presentar, perdón, sobre tres puntos importantes. Eh, Voy a comentar sobre, pues, el estado ambiental de derecho, terminología que se ha venido acuñando, digamos, tanto por parte de la doctrina como por parte de las jurisprudencias. También voy a tocar el punto sobre la importancia de la participación ciudadana ambiental. Y finalmente, dentro de lo que me corresponde exponer, voy a referirme a la información pública ambiental y cómo ésta se maneja, tanto desde la perspectiva de acceso para los privados, como cómo comparten también los estados esta información. Bien, como mencioné, el Estado de Derecho Ambiental es una terminología que ha venido haciendo eco en los últimos años para tratar sobre los derechos ambientales. ¿Y sobre qué presupuestos parte, digamos, la doctrina y la jurisprudencia para acuñar y darle contenido a esta parte, digamos, de lo que se puede entender como un Estado de derecho constitucional y ambiental? Pues bien, los presupuestos son el proceso de constitucionalización que ha venido sufriendo, digamos, la mayoría de los ordenamientos jurídicos, tanto en América Latina y como en otras partes del mundo. Este proceso de constitucionalización, como bien sabemos, ha permitido que la Constitución sea reconocida como la norma suprema y que en este catálogo se reconozcan los derechos fundamentales más importantes que puede tener una sociedad, ¿no? Otro de los presupuestos, y añadido a este proceso de constitucionalización del derecho, están pues las inclusiones normativas y jurisprudenciales que ha tenido cada una de las constituciones que ha venido sufriendo este proceso de constitucionalización. En ese sentido, hace pues 20 o 30 años atrás, en particular las constituciones eh, de Latinoamérica, quizás algunas tenían disposiciones referidas a protección de derechos ambientales, pero otras no. Entonces, a lo largo de los años, algunos países han venido cambiando, digamos, de constitución y en ese marco han venido incluyendo derechos referidos al medio ambiente. Este proceso de constitucionalización y la inclusión normativa y desarrollo jurisprudencial que han tenido los dispositivos constitucionales ha venido a terminar, digamos, en lo que actualmente se conoce como una constitución ambientalista, ¿no? Como mencionaban mis predecesores al momento de explicar, ¿no? Como es, por ejemplo, que la Corte Colombiana y la Constitución de Colombia han venido a catalogarse en este rubro, ¿no? De ser parte o tener una constitución ambiental, pues hacen mucho hincapié en reconocer y proteger y garantizar derechos ambientales. Estos son, digamos, los presupuestos con los cuales parte de lo que se entiende como un Estado de Derecho Ambiental. Bien, pero ¿qué es en sí un Estado de Derecho Ambiental? ¿No? ¿Qué se entiende por ello? Se dice, ¿no? Generalmente que pues un Estado de Derecho Ambiental va teniendo dos visiones fundamentales, ¿no? Sobre los derechos que la sociedad y que el Estado debe garantizar respecto de la naturaleza y ambiente. Es decir, para que se considere que un Estado, ¿no?, garantiza y posee y se encuentra dentro de un Estado de derecho constitucional y ambiental,
tienen que tener una visión antropocéntrica, pero unida a una visión ecocéntrica y o biocéntrica, ¿no? Para que así pueda ser catalogado como tal. En ese sentido, ¿no? Digamos, hace 20 o 30 años atrás, se reconocían los derechos ambientales dentro de las constituciones solo desde una visión antropocéntrica. Es decir, la naturaleza se debía proteger en tanto satisfaga los derechos e intereses humanos, ¿no? Limitándose, digamos, solamente a la especie humana. Pero dado el paso del tiempo y dado la importancia que ha venido, digamos, teniendo en los últimos años por el proceso de constitucionalización, por el desarrollo jurisprudencial de las diversas cortes constitucionales, es que digamos, se dieron cuenta de que tener una visión antropocéntrica era limitada y era errada, ¿no? Es en ese sentido que se dice, ¿no?, que se estará en un estado de derecho ambiental cuando sobre los derechos ambientales y de la naturaleza se tenga una visión ecocéntrica. Es decir, que, por ejemplo, la especie humana y otras especies de la naturaleza, ¿no?, son parte en sí de un ecosistema, ¿no? Son parte en sí de un sistema ecológico que no puede analizarse soslayadamente, que no puede tomarse a otras especies o a otros elementos de la naturaleza como un instrumento para la satisfacción de las necesidades únicas del hombre, sino que se les debe a estos otros elementos y otras especies de vida también darse la categoría o la importancia que tienen pues los derechos como la dignidad humana o como el derecho a la vida humana. En ese sentido, el cambio de paradigma apunta a que no solamente se debe respetar los derechos ambientales en pro de una vida digna del ser humano, sino que se debe respetar todo tipo de vida para así garantizar que los ecosistemas, dentro del cual se incluye, digamos, el hombre, puedan o no puedan entrar en contradicción y solamente protegerse uno más que el otro, ¿no? Esta idea se basa, digamos, en un principio fundamental, ¿no?, el cual es el principio de sostenibilidad. Como bien se estaba mencionando hace un momento, se tenía sobre el principio de sostenibilidad también una visión solamente antropocéntrica, ¿no? Es decir, se debe garantizar o se debe explotar los recursos naturales, ¿no?, de manera sostenible en el tiempo para que no se afecte el futuro de la especie humana, ¿no? Pero esta visión, como hemos venido explicando, es un tanto limitada, ¿no? Más bien, el principio de sostenibilidad debe tener o debe entenderse en base a los conceptos de una visión ecocéntrica y antropocéntrica de los derechos ambientales. Bien, ahora, respecto a la participación ciudadana ambiental, a lo largo del tiempo y en vista de que los derechos fundamentales, ambientales, han tenido bastante relevancia, es que se ha visto, por esa misma razón, de gran relevancia poder tratar sobre la participación de la sociedad en busca, digamos, de proteger de una mejor manera el derecho ambiental y en sí las distintas vidas que existen en la naturaleza, ¿no? Es muy importante para cualquier sociedad que los ciudadanos y que las personas en general puedan tener una participación activa en las decisiones que toma el Estado, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué más importante sería tener la participación de la ciudadanía, ¿no?, sobre cómo se va tratando los derechos ambientales? Es en ese sentido que, pues, la participación ciudadana respecto de los derechos ambientales parte, ¿no?,
de la idea de una democracia deliberativa, es decir, de que los derechos y las acciones que van adoptando los estados deben tener la mayor deliberación posible por parte de la ciudadanía. Digamos, partiendo de ese origen y partiendo de la democracia deliberativa, es que toma mucha fuerza la protección y la participación respecto de la garantización de los derechos ambientales. ¿Y cuál es la importancia de brindar esta postura, ¿no? Pues se incorporan, ¿no?, las visiones de los ciudadanos en la toma de decisiones y el cual permite, digamos, darle una mayor legitimidad a las acciones del Estado. Eso, digamos, es uno de los puntos importantes, pero otro punto importante de la participación ciudadana dentro del reconocimiento de derechos ambientales, pues se materializa en temas como justicia ambiental y control ambiental, ¿no? En el sentido de que cuanto más participación haya sobre temas ambientales, eh, cuando las cortes, digamos, evalúen temas o problemas sobre derechos ambientales, van a tener un mayor respaldo, ¿no?, de las comunidades específicas que se afecten por algún problema ambiental, ¿no? Y esto va a permitir que las propias comunidades en específicas y en general el Estado tenga un control ambiental sobre las decisiones que se pueda tomar sobre un determinado ecosistema, por ejemplo, cuando se realizan concesiones para explotación de recursos minerales, en ese sentido, ¿no? Es la importancia. Ahora, aunado a lo anterior, ¿no?, y siguiendo en esa línea, tenemos que ahora ver, ¿no?, no solamente, digamos, la importancia que tiene la ciudadanía en la concepción y mejoramiento de los derechos ambientales, sino que es importante cómo se trata esa información, cuáles son los límites que se tiene al tratar la información ambiental, ¿no? Es en ese sentido y en el marco, pues, de que los derechos ambientales y los temas ambientales son, digamos, temas de índole y de interés general, es que la información que maneja, digamos, el Estado de cómo se tratan de las políticas públicas, de los derechos que se garantiza y de toda mejora que tenga respecto del ambiente, debe ser de acceso público, directo, de la ciudadanía, ¿no? Es esa relación de los privados o partidos, ¿no?, que debe ser garantizado. Pero también, como vemos o como sabemos, las decisiones, digamos, no solo en sí se gestan en las comunidades, pero al fin y al cabo, los estados, digamos, en sus políticas públicas son los que materializan en sus decisiones, ¿no?, estos temas de los derechos ambientales. Es en ese sentido que debe haber también una relación de acceso a la información ambiental desde una relación de Estado a Estado, es decir, que los estados se compartan información respecto, por ejemplo, a alguna política que ha tenido, digamos, buen asidero en algún país y que puede funcionar en otro país, ¿no? Eso es la relación Estado-Estado respecto a la información pública, ¿no? Esto es con el tema del acceso, ¿no? Ahora, en ese mismo sentido, compartir, ¿no?, la información tanto del privado con el Estado y también en relación inversa, ¿no? Es decir, no solamente el Estado tiene que compartir la información que maneja, sino que muchas veces los particulares y los ciudadanos pueden tener información relevante que el Estado en sí no posee y que ésta tiene el deber de contribuir y garantizar que el Estado pueda acceder a esa información, ¿no? Este tema sobre la información pública, del acceso y cómo se comparte, pues están regulados en los tratados de derechos internacionales más importantes, ¿no? Como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el caso, pues, también de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y Deberes del Ciudadano en América. En la Declaración de Río también se contempla esta particularidad.
y últimamente, ¿no? En el famoso acuerdo de Escazú, ¿no? Que también se contempla este acceso que tienen que tener los particulares y los estados a la información pública. Bien, ello sería por mi parte. Voy a pasar a dar, digamos, la palabra a mi siguiente compañera. Bueno, en mi parte, la lectura que me ha tocado desarrollar es Instituciones de Cambio Climático en México, Planeación, Implementación y Prospectiva, escrita por Benjamín Revuelta y la doctora Claudia. Con respecto a esta lectura, lo que trata de hacer crítica es que se han planteado diferentes documentos para alcanzar esta meta de cambio climático, lograr nuestros objetivos como humanidad, pero lamentablemente estas metas están más allá de lo que somos capaces, pues se dice que si bien nos planteamos realizar determinada acción, no contamos con la concreción, no contamos con los profesionales suficientes que tengan el conocimiento técnico para llegar a la meta planteada. Es así que estos documentos a los que hago referencia y en el ámbito en el que se enfoca es en México, está el documento internacional nacional México de Estrategias Nacional ante el Cambio Climático y el PEC, documento especial de cambio climático. También se menciona de que no se puede buscar alcanzar este objetivo de mejora en el medio ambiente si no involucramos a la sociedad internacional. ¿De qué sirve de que un Estado como México, Perú, realicen estos cambios en la sociedad si las grandes potencias económicas no mejoran en sí y no se ponen de acuerdo para cambiar sus visiones con sus avances en la economía? Otra crítica que se puede hacer a estos documentos y que estos compromisos internacionales que no se compromete que busca cada país, en este caso los autores se centran en la situación de México, es la falta de apoyo para la realización de estrategias concretas, la ausencia de personas comprometidas para actuar y la falta de control y acceso a la información pública. Es así que no basta tampoco con los conocimientos y escribirlo en un papel, sino que hay que tener claro cómo vamos a llegar a este objetivo. No podemos enfocar solamente la responsabilidad en determinadas entidades estatales, sino que también hay que involucrar a la sociedad. Entonces hay que darle relevancia a las universidades públicas y hay que confiar en que darle ese peso de hacer a la sociedad, no darle esa prioridad. No solamente se centra en que los políticos son los encargados de hacer el cambio, sino también somos un conjunto y requiere de ello. No, asimismo, otra crítica que se hace en la lectura es que hay que usar las entidades que tenemos. ¿Para qué crear y crear si no nos basamos en lo que tenemos? ¿De qué sirve crear nuevas normas, leyes, si ya lo que tenemos no lo implementamos, no mejoramos? Por lo que dice que la respuesta evidente y lo que hay que criticar de estos documentos es la falta de coordinación institucional y carencia de datos comunes. También la desvinculación de autoridades federales con entidades federativas, ¿no? Esto es las entidades, que es muy centralista todo, ¿no? Todo está en un determinado punto del gobierno. También menciona el descuido, desatención de las autoridades federales con los municipios, una gran paradoja por la importancia central que tienen estas autoridades para impulsar. ¿De qué sirve que el gobierno nacional impulse una medida si los gobiernos regionales, que es donde está la mayoría de la población, donde se debe hacer el cambio, no son involucrados en este nuevo proceso? Y también en la existencia de acciones prioritarias para cambio climático, fijadas como política nacional. Hace la crítica que no se toma conciencia de la trascendencia de realizar estos cambios, no siempre dejamos el lado ambiental como el tercer punto a tocar, ¿no? La parte menos relevante, mientras esto debe ser prioridad, cómo garantizamos los demás derechos fundamentales, sino primero garantizamos el derecho a una vida, que es a través de un ambiente sano. El siguiente diapositivo, por favor. Con respecto a la lectura, la siguiente lectura que voy a tocar es la competencia concurrente de la Sala Constitucional y la Jurisdicción Contenciosa Administrativa cuando se trata de la defensa del derecho protegido en el artículo 41 constitucional en caso de denuncias o procedimientos ambientales, del autor Orozco Solano.
En el capítulo bajo análisis se examinan los alcances del derecho a un procedimiento administrativo pronto incumplido y su tutela compartida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, usando las herramientas que brindan estas entidades de justicia, como es el amparo de legalidad, cuando se trata de omisiones de resolver y conocer denuncias, quejas o reclamos en lo que es la materia ambiental, y como hay artículos que se deben desarrollar bajo la mirada de protección multidimensional o multinivel, a fin de contribuir con la tutela efectiva y goce oportuno de los derechos. Como hacía mención al finalizar la crítica a la otra lectura, cómo podemos garantizar que nuestro pleno cumplimiento de la salud, si al momento de presentar una queja frente a una denuncia, frente que se está contaminando, ¿no? Arrojo de desmonte, se demoran más de 6 meses en resolver esta parte. Es importante que actuar en el momento, ¿no? Bueno, no hay que evitar llegar a la parte de denuncia, sino que tomar medidas antes de que se desarrolle. Entonces, el autor hace incidencia de la relevancia que tiene los medios que ya tenemos de acceso a la justicia y que la prontitud de las autoridades para resolver estos reclamos en un tiempo prudente. También un punto a señalar es sobre el recurso de amparo constitucional, que se menciona para los derechos supra mencionados, como el derecho a un ambiente sano y equilibrado, así como los actos y las situaciones susceptibles de impugnación, como son las omisiones de los poderes públicos y de las autoridades administrativas de resolver en un tiempo oportuno las quejas, reclamos o denuncias que planteen los particulares. La siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la última lectura de este libro, que es Gobernanza del Agua, un debate constructivo de diferentes modelos de participación, de la doctora Natalia Jodas, habla que con el fin de discutir hasta qué punto la gobernanza del agua puede ser una herramienta eficaz para brindar una gestión plural y participativa en Brasil. El texto es una investigación que analiza los modelos de gestión del agua desarrollados en Estados Unidos y Francia, países que presentan diferentes formas de interferencia estatal en este asunto. Se habla, por ejemplo, los puntos débiles y fuertes de los modelos de gestión del agua trabajados, con el fin de buscar un debate teórico sobre las potencialidades de la gobernanza del agua en diferentes contextos y locaciones. Se adopta como metodología de investigación la revisión bibliográfica de literatura nacional y extranjera, pues no se basa solamente en el caso de Brasil, sino que toma los modelos antes mencionados. Hay que tener en cuenta que la ponderación de los intereses públicos y privados en juego, pues si no tomamos que se está yendo, ¿no?, contra la sociedad, ¿no?, y estos a quienes debemos proteger, habrá un predominio recurrente de medidas que son beneficiosas individualmente para los interesados y también perjudiciales para las generaciones futuras. En el caso de Brasil hay una función vaciada de los órganos colegiados que aprueban estos planes en comparación con lo que es la política del agua en Francia, donde hay una participación social mucho más sólida en sus comités de cuenca. También hay que tener en cuenta, también hay que considerar que es otro modelo y otra forma en la que la sociedad se ha ido avanzando. Eso sería todo con respecto a esta lectura. Muchas gracias. Para finalizar la grabación.